va hacia ese punto, a permitirnos determinar la gráfica de una función solo analizándola a través de las derivadas. Entonces, ya sabemos, ¿cierto?, dónde encontrar los máximos, los mínimos, y que eso se traducen en los puntos, ¿cierto?, en que la pendiente de la recta tangente es horizontal, ¿cierto? Y ahora ya vamos a poder saber, o bueno, ya vimos, ¿cierto?, en la clase anterior, en qué intervalo la función es creciente y en aquellos que es decreciente. Entonces, podemos tener una idea más generalizada acerca de la curva de esta. Entonces, vamos a recordar algún enunciado de estas cosas. Entonces, la prueba creciente y decreciente involucra la primera derivada. Si tenemos que la primera derivada de la función es positiva, esto quiere decir mayor estricto que 0 sobre un intervalo, entonces la función es creciente en ese intervalo. Mientras que si la primera derivada es menor que 0, es decir, es negativa, entonces f es decreciente sobre ese intervalo. Ahora, ¿cómo vamos a analizar los signos de la derivada? De la misma manera como lo hacíamos para las funciones reales, ¿cierto? Cuando queríamos resolver inecuaciones lineales, ¿cierto? Y hacíamos una tablita para ver los valores, es la misma cosa, solo que ahora involucrando la primera derivada. Entonces, de otra forma, el criterio de la primera derivada también nos señala que si la derivada es 0, entonces la función es constante en ese intervalo o bien en ese punto. Se recomienda una función constante, lo que quiere decir en el fondo que es una recta paralela al eje X, ¿cierto? O una recta horizontal, en Y igual algo. Bueno, habíamos visto algunos ejemplos, si no me equivoco. Hemos visto el teorema de Fermat, la prueba de la primera derivada. Supongamos que igual a C es un número crítico de una función continua f. Si la función, o la derivada, la primera derivada de la función cambia de positiva a negativa en el valor crítico, entonces la función tiene un máximo local en ese punto. Si la derivada cambia de ser negativo a positivo, entonces la función tiene un mínimo local en ese punto. Y eso tenía que ver, recordemos esto, con el comportamiento de las rectas tangentes, ¿cierto? Pues si era positiva, sabemos que es creciente, ¿cierto? Y si es creciente, en algún momento pasa a ser decreciente, ¿cierto? Entonces viene de esta forma, y por lo tanto, como es una vueltita hacia arriba, por así decirlo, claramente tiene que ser un máximo, ¿cierto? Y en el caso de que cambia de negativo a positivo, recordemos que estamos analizando la primera derivada, es decir, la pendiente, por lo tanto va a ser de esta forma, ¿no? Va a tener la vueltecita hacia abajo, por lo tanto, el candidato es al mínimo local. Ahora, si la derivada no cambia de signo, por ejemplo, se mantiene positiva a ambos lados del valor crítico, o bien negativa a ambos lados del valor crítico, entonces la función no tiene ningún máximo ni mínimo en dicho punto. La prueba de la primera derivada es una consecuencia del criterio anterior. Vimos ahí también algunos casos que ilustran lo que nosotros decíamos, ¿cierto? Si la vueltecita es hacia arriba, es decir, tiene pendiente positiva y cambia a ser negativa después de nuestro punto crítico, tenemos un máximo local. Si la pendiente o bien el signo de la primera derivada pasa de ser negativo a ser positivo después de un punto crítico, ¿cierto? Dicho punto es un mínimo local. Ahora, como bien dijimos, si consideramos que el punto C, nos damos cuenta que se mantiene positiva a ambos lados, o bien se mantiene negativa a ambos lados, ¿cierto? Quiere decir que en ese punto no tenemos un máximo ni un mínimo. Que era más o menos lo que ocurría, ¿cierto?, en la función x cubo, ¿cierto?, cuando pasábamos por el origen, que es una de las primeras que habíamos estudiado. Y este también, ¿cierto?, fue un ejemplo que vimos en la clase anterior acerca de esta función. Entonces definimos lo que era cóncavo hacia arriba o hacia abajo, o bien convexo y cóncavo. Que dependía de dónde quedaban las rectas tangentes, ¿cierto? Entonces teníamos
la prueba de la concavidad, que entonces era, como decíamos, la información que nos daba la segunda derivada. Ahora, si bien la primera derivada nos decía dónde había el máximo y mínimo, la segunda derivada o los signos de la segunda derivada de la función nos va a indicar la función, la concavidad de la función, ¿cierto? Es decir, si la segunda derivada de la función es positiva para cualquier valor de un intervalo, entonces la gráfica de la función es cóncavo hacia arriba en dicho intervalo, y en caso contrario, si la segunda derivada es negativa para cualquier valor de un intervalo, entonces la gráfica es cóncavo hacia abajo en dicho intervalo. Notar la relación existente entre el símbolo, entre el signo de la segunda derivada con el de la primera derivada, que sea creciente o decreciente, y por lo tanto con este criterio. Si la derivada en algún punto es cero, para un punto que pertenece a un intervalo abierto del dominio, mientras que la segunda derivada es negativa en dicho intervalo, esto significa que la derivada de la función es siempre decreciente en dicho intervalo. Como la primera derivada es cero, esto significa que en el intervalo la derivada, ¿cierto?, cambió de signo en ese punto. Es decir, pasó de ser o negativo positiva o de positivo a negativo. Luego, la función alcanza un máximo local en dicho valor crítico. Análogamente, en el caso de que la primera derivada sea cero en ese punto y la segunda derivada sea positiva en ese punto, entonces la función alcanza un mínimo local. Entonces podemos obtener cierta información adicional utilizando ambos criterios. Sin embargo, cuando analicemos cualquier función, vamos a tener que hacer sí o sí todo, ¿cierto? Analizar a través de la primera y la segunda derivada, ¿cierto? Y ver qué ocurre con los cambios de signos. Bueno, primero analizar los signos por partes, ¿cierto? Dividiendo siempre la curva ahí a través de sus puntos críticos. Y luego verificar qué ocurre en esos casos. Ahora, si la segunda derivada es cero para algún valor del intervalo, representa la presencia de una función lineal, la cual es convexa y cóncava a la vez. Una recta, ¿cierto? Y aquí ya comenzamos entonces con definiciones, con una nueva definición. Si no me equivoco, esta no estaba incluida en la clase anterior. Diremos que un punto P sobre una curva y igual a f de x se llama punto de inflexión si la función ahí es continua y la curva cambia de ser cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo o viceversa en dicho punto. Entonces un punto de la curva lo vamos a llamar punto de inflexión si en ese punto la función es continua y si cambia de ser cóncavo hacia arriba a ser cóncavo hacia abajo o al revés. Entonces eso en un dibujito, ¿cierto? Si tenemos una curva así, digamos, ahí tenemos nuestro punto P, ¿cierto? Entonces ahí diremos que P es un punto de inflexión, ¿cierto? Tenemos una gráfica de ese estilo, ¿cierto? Y notamos que cambia la concavidad luego de ese punto. Entonces vamos a llamar a ese punto P punto de inflexión. Entonces, este punto de inflexión, ¿cierto? Nuevamente eh, lo obtuvimos, ¿cierto? Como candidato a todas estas cosas a través de la primera derivada, ¿cierto? Como valor crítico. Que recordamos nuevamente, ¿cómo podemos saber que cambia la concavidad? A través de los signos de la segunda derivada, ¿cierto? Y para tenerlo ahí analizando los signos de la segunda derivada, este tiene que haber sido un valor crítico, ¿no? Como observación, si la función es derivable en x igual a c, y si existe un intervalo abierto que contiene a dicho punto c, tal que para cualquier valor del intervalo, entonces la definición de punto de inflexión implicaría una de las dos siguientes situaciones. Primero, si la segunda derivada es negativa, con x menor que c, o digamos para x menor que c,
y que la segunda derivada es positiva cuando x es mayor que c. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos el caso al revés. ¿Cierto? Que la segunda derivada sea positiva cuando x es menor que c, o bien que la segunda derivada es negativa si x es mayor que c. Ahí lo que está cambiando son los signos de la derivada. Entonces, el punto de inflexión va a hacernos cambiar los signos, ¿cierto? Para todos los valores que están antes y que están después de este punto de inflexión. Bien, entonces así llegamos a la prueba de la segunda derivada, la que nos dice que, supongamos que la segunda derivada de la función es continua alrededor de un punto. Vamos a llamar ese punto C. A. Si la primera derivada en ese punto es 0, y si la segunda derivada evaluada en ese punto es positivo, entonces la función tiene un mínimo local en dicho punto. Por otro lado, si la primera derivada es 0, en ese punto, y la segunda derivada es negativa, entonces la función tiene un máximo local en dicho punto. Esta es la prueba de la segunda derivada. Por ejemplo, podemos probar uno de esos. Vamos a probar B. Dado que se relaciona, ¿cierto?, con los contenidos. Recordemos que las pruebas omitidas son las que se alejan de los parámetros. Ya, entonces, hipótesis, ¿cierto? Vamos a suponer que f' de C es 0 y que f' de C es menor que C. Esto vamos a probar B. Ahí no sé si se ve muy claro, parece. Ahí sí. Ya. La segunda derivada evaluada en C, por definición, sabemos que es equivalente al límite cuando h tiende a 0 de la... ¿Cierto? Recordemos que la primera derivada, ¿cierto?, era el límite de la función evaluada en este punto más h, ¿cierto?, menos f evaluado en este punto sobre h. Ahora, si queremos la segunda derivada, va a ser lo mismo, pero respecto de la primera derivada, ¿cierto? Entonces, la segunda derivada es el límite cuando h tiende a 0 de la primera derivada de la función evaluada en c más h, menos la primera derivada evaluada en c todo sobre h. Ahora, lo que sabemos por hipótesis es que f' de c es 0. Esta cosa es 0. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 de f' de c más h sobre h. Ahora, lo que sabemos es que la segunda derivada es menor que 0, ¿cierto? Es decir, esta relación es menor que 0. Luego, tenemos que ver qué sucede con los casos, recordando de que h, ¿cierto?, era solo un parámetro, un valor, ¿cierto?, un valor real. Entonces, analizando acá adentro, ¿cierto?, si h es, vamos a pensar en los dos casos, ¿cierto?, cuando h sea negativo y cuando h sea positivo, y ver qué ocurre con respecto de lo que tenemos acá, ¿cierto?, de la primera derivada. A bajar esto un poquito para que tengamos espacio para analizar los casos. Ya, entonces, pensando en esta relación, si h es negativo, entonces la única posibilidad, ¿cierto?, de que ese cociente sea menor que 0 es que el numerador sea positivo, ¿cierto? Entonces, si h es negativo, significa que f' de c más h es positivo, ¿cierto? Y si la primera derivada evaluada en esta cosa es positivo, nos decía que la función ahí es creciente, ¿cierto? Por lo tanto, f es creciente, ¿cierto? Aquí estamos pensando en
la prueba creciente decreciente, ¿cierto? Por otro lado, si h es mayor que 0, si esto es positivo, perdón, si el denominador es positivo, no tenemos más otra posibilidad de que el numerador sea negativo, ¿cierto? Es decir, que f' evaluado en c más h sea negativo, ¿cierto? Por lo tanto, f es decreciente. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos, pasa de ser creciente a decreciente, ¿cierto? Entonces, por la prueba de la primera derivada, se tiene que f tiene un máximo local en dicho punto. Entonces, por la prueba de la primera derivada, f tiene un máximo local en dicho punto. Ahora, la prueba de la primera derivada nosotros la vimos en dos versiones, ¿cierto? Cuando pasaba de ser creciente a decreciente y de decreciente a creciente. Había uno cuando tenía el máximo y uno que tenía el mínimo. Entonces, si es creciente y luego decreciente, tiene el máximo, ¿cierto? Entonces, este debe ser el caso A, si no me equivoco. El caso B es cuando pasa de ser decreciente a creciente, ¿cierto? Y que era lo que mirábamos justamente con respecto a las rectas tangentes que habían ahí. Entonces, el otro caso, ¿cierto? Sería cambiar, cambiar la situación y cambiar la prueba, finalmente, ¿no? Utilizar la parte B de la prueba de la primera derivada. O del creciente creciente, ¿cierto? Que la Profe, teníamos. ahí Eso. uno se toma h mayor que 0 o h menor que 0 porque está viendo así como los límites laterales del h. Claro, claro, exactamente. Recordemos que no estamos. H tiende a cero, ¿cierto? Pero tenemos que pensar en que nos H estamos acercando, ¿cierto? Es una ya vecindad. sería 0 más y 0 menos. Eso. Claro. Ay, perdón. Por ejemplo, podemos analizar que en el primer caso, Pero, profe, ¿me puedo sí, interrumpir un poco? sí, por supuesto, A mí no veo dónde ocupamos una hipótesis. Eso me está asustando. la hipótesis, No, eso que f segunda es continua cerca de x. ¿Por qué tengo que pedirle eso? que sea continua, No, la segunda derivada dice es continua cerca de x igual a c. ¿A dónde lo estoy ya. ocupando? Que si la función es continua, entonces el límite es igual a ella evaluada en el punto. Ah, ya, claro, sí. Sí, es para poder evaluar. Ah, ya caché. Para Ya poder caché. evaluar, claro, para poder evaluar esta cosa, o en el fondo es para poder decir aquí, quitarle el H, ¿cierto? Sí. Ah, no, sí, ahora ya me di cuenta. Gracias. Bueno, lo podemos poner aquí con rojito. Ya, porque si uno lo coloca con el H aquí, ¿cierto? No tiene mucho sentido pensando que estamos analizando qué ocurre cuando hay cero, ¿no? Ups, claro. Pero en el fondo estamos diciendo aquí para los que van mayores que cero. Ahí sí. Muy bien, entonces en el inciso A, ¿cierto? Vamos a recordarlo, que era el que decía la existencia del mínimo local. Tenemos que, es cierto, bueno, no nos queda mucha duda de esa afirmación, pero dado de que la segunda derivada es positiva cerca del punto, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que la función es cóncava hacia arriba cerca de C. Esto significa que la gráfica está sobre su recta tangente horizontal, ¿cierto? Y por lo tanto tiene un mínimo local. Ah, claro, recordemos que la otra forma era pensar de que la recta tangente, ¿cierto? Si estaba por sobre la gráfica o si estaba por bajo la gráfica, que era lo que a uno le permitía también hacer la diferencia entre cóncavo o entre convexo y cóncavo.
Entonces, considerando la función ahí de azulito, ¿cierto? Y P, ese punto, el punto de coordenada C, f de C, ¿cierto? Ya, entonces, vamos a aplicar ahora lo que hemos reunido acerca de estos criterios o de la información que podemos rescatar de la primera y la segunda derivada. Para esto vamos a utilizar como ejemplo la curva y definida por y igual a x elevado a 4 menos 4x al cubo. Y lo que queremos hacer es discutir respecto de la concavidad, de los puntos de inflexión, de los máximos y los mínimos locales de dicha curva. Y queremos, o nuestro propósito cierto final será utilizar esta información para poder esbozar la gráfica o la curva de dicha función. Entonces nuevamente nos vamos a llevar todo para allá. Entonces lo primero que queremos hacer, bueno, aquí cierto depende del ordenado que es cada uno en realidad, ¿no? Pero sabemos que sí o sí vamos a tener que analizar las dos derivadas de la función. Por lo tanto, uno puede comenzar derivando, que puede ser, digamos, uno de los de las situaciones que a veces se alarga mucho, ¿cierto? Dependiendo de la función. Bueno, entonces si f de x, ahí vamos a dejarlo con así. Vamos a llamar f de x entonces la función. Entonces f' de x. Entonces la primera derivada, ¿cierto? Tenemos 4x cubo menos 12x cuadrado, ¿cierto? Esto lo podemos factorizar inmediatamente por 4 x cuadrado, ¿cierto? Ese término común. Entonces me queda factor de x menos 3, ¿no? Ya, y vamos a sacar inmediatamente la segunda derivada, ¿cierto? Para después solo interpretar. Derivamos la primera derivada, ¿cierto? Entonces vamos a derivar esta parte y después vamos a factorizar porque es más corto probablemente. Tenemos entonces 12x cuadrado menos 24x. ¿Cierto? Entonces ahí factorizamos por 12x, tenemos x factor de, perdón, 12x factor de x menos 2, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí cualquiera, en particular Boris, ¿cierto? Probablemente hubiera derivado la de acá, ¿cierto? La factorizada por regla del producto, pero mucho más rápido, ¿cierto? Si uno deriva la anterior y luego vuelve a factorizar. Queda de ejercicio y probar, ¿cierto? De que ambas son equivalentes. Bien, entonces ya tenemos la primera y la segunda derivada. Vamos a comenzar analizando la primera derivada y eso nos lleva a buscar los números críticos, ¿cierto? Entonces vamos a decir, buscamos los números críticos. Con f' de x igual a 0, ¿cierto? Esto es, ¿cuáles son El 0 y el 3. el 0 y el 3, ¿cierto? Recordemos que tenemos que igualar la primera derivada igual a 0, ¿cierto? Es decir, eso igual a 0. Y sabemos que un producto es 0 cuando uno de los dos es 0, ¿cierto? Ya, bien. Ya, entonces aquí no tenemos ninguna ambigüedad. Tenemos que en x igual a 0 y en x igual a 3 son los candidatos a ser máximos, mínimos o puntos de inflexión y todo eso. Entonces por la prueba, vamos a utilizar la prueba de la segunda derivada.
evaluando en los valores críticos o números críticos. En el primer caso, tenemos que f' en 0 es 0, ¿cierto? Aquí no hay ni que evaluar, ¿cierto? Porque por eso lo encontramos como número crítico. Y la segunda derivada, tenemos que ver con lo que ocurre en la segunda derivada. Cero también. También es 0, ¿cierto? Si evaluamos la segunda derivada en 0, también es 0. Y lo que nos decía entonces es que si la segunda derivada era 0, no nos dice nada, ¿cierto? Porque esta puede ser una ecuación lineal, ¿cierto? Lo único que nos decía, pero no nos dice nada respecto de ser un máximo o ser un mínimo. Entonces no nos dice nada respecto de lo que queremos hallar. Por otro lado, la primera derivada evaluada en 3 también es 0. Y la segunda derivada evaluada en 3. Si lo Tendría evaluamos que en 3, ser. tenemos 1, ¿cierto? 36, ¿cierto? 36 es positivo. Entonces, f evaluado en 3, queremos ver cuál es ese valor. La original, ¿cierto? Entonces, si evaluamos en 3, tenemos 3 elevado a 4, 3 elevado a 3 por 4. Lo vamos a escribir todo aquí y lo vamos a ir desarrollando así. Ya menos 27 parece. Claro, ¿cierto? Porque esto es 81 menos 108, ¿no? 4 por 27. Claro, menos 27. Y eso es mínimo local, ¿cierto? Entonces tenemos un mínimo local en 3, menos 27. ¿Ya? Entonces, aquí también lo que vale la pena recordar, si tomamos colgar P igual a, ¿cierto? Recordemos que el punto es de coordenadas X, Y, ¿cierto? Entonces el punto es donde ocurre el mínimo local. Ahora, en la coordenada, en la segunda coordenada, menos 27, ¿cierto? Entonces cuando uno coloca que el menos 27 es un mínimo local, en realidad está pensando en la imagen, ¿cierto? De la función en ese punto. En este caso, vamos a sacar eso, ¿cierto? Para quitar esa ambigüedad y decir que el punto 3, menos 27 es el mínimo local. Ahora, notemos que f' de x es menor que 0 para x menor que 0 y x entre 0 y 3. Entonces tenemos la primera derivada, ¿cierto? Entonces si esta cosa es negativa, todo es negativo inmediatamente, ¿cierto? Si este es negativo, el x cuadrado es positivo, entonces lo de acá adentro es negativo, por lo tanto todo es negativo. O bien, si x es menor que 3, ¿cierto? Claro. Entonces, si pasa lo de acá, tenemos que la primera derivada es negativa, y lo que significa es que la función entonces no tiene mínimo ni máximo local en ese punto.
Bien, ahora, con respecto de la segunda derivada, tenemos, aquí está. Nuevamente, la segunda derivada es igual a 0 cuando x vale 0, ¿cierto? Y cuando x vale 2. En realidad es un O, ¿cierto? Analizamos los signos. Y lo que queremos ver, ¿cierto? Es cuándo pasa de ser. Si la segunda derivada es 0, significa que en algún momento pasa de ser positiva a negativa o viceversa, ¿cierto? Lo que nos va a hablar acerca de la concavidad. Entonces vamos a analizar los signos. Vamos a hacer la tabla. Tenemos menos infinito, el 0, el 2, el infinito, ¿cierto? Bueno, con eso me parece que es suficiente. Entonces tenemos la segunda derivada. Aquí tenemos menos infinito, el 0, el 2 y el infinito. Y estamos pensando entonces en nuestra segunda derivada, que era 12x factor de x menos 2. Bien, entonces, si tomamos un número negativo, ¿cierto? Si x es cualquier cosa negativa, lo de acá es negativo y lo de acá afuera es negativo, entonces todo es positivo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, Vale. Si tomamos un valor en el intervalo de acá, ¿cierto? Entre 0 y 2, abierto, pensando entre 0 y 2 abierto, dado que ya sabemos que entre 0 y en 2 da 0, supongamos en 1, ¿cierto? Tomamos el 1, le da negativo, no da negativo, ¿no? Y bueno, ya vemos después claramente que si positivo. tomamos un valor mayor que 2 va a ser positivo. Por lo tanto, vamos a pensar aquí en la concavidad. Entonces, esta cosa es positiva, ¿cierto? Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, ¿cierto? Digamos que Claro, eso dependía directamente de los signos de la primera deriva. Entonces tenemos puntos de inflexión. sí, En el 0 tenemos punto de inflexión y en el 2 tenemos punto de pues, inflexión, ¿cierto? Muy bien. Entonces así tenemos que 0, f de 0, que ya sabemos que f hablado 0, 0, es punto de inflexión. Y 2, f evaluado en 2, que es menos 16, también es punto de inflexión. Bien, ahora, ¿podemos obtener más información hasta ahí? Se puede siempre, ¿cierto? Vamos a ver qué tan realista, ¿cierto? Ha sido nuestra... y nos faltó una cosita, parece. ¿Qué nos faltó? A ver, vimos los máximos, Que los mínimos. se hace rápido el análisis, es cuando es creciente y decreciente. Ah, tienes toda la razón. Eso no... Pero la segunda derivada, perdón, la primera derivada depende del x menos 3 nomás. Claro, tienes razón. De hecho, me parece que vimos... Ah, ya, solo vimos cuando es negativa, ¿cierto? Claro, Solo vimos cuando era negativo. Primera derivada, acá está. Tienes razón. Ya, bueno, esto va a ser positivo siempre, ¿eh? El x cuadrado sí, no lo pensamos, ¿cierto? Entonces tenemos que sí o sí, acá vamos a tener que es positivo para x mayor que 3, ¿cierto?
Ay, perdón. Ahí sí. Positivo para x mayor que 3, entonces. Ya, entonces eso quiere decir que acá era negativo, ¿cierto? Tenemos decreciente, decreciente, decreciente y creciente. Claro. Entonces encontramos los puntos de inflexión, el mínimo absoluto, bueno, nosotros que colocamos como mínimo local, ¿cierto? Pero luego de evaluar los candidatos, no habían más, ¿cierto? Si no hay más candidatos, es absoluto. Bueno, podemos analizar otra curva, un ejemplo un poco más completo, tal vez. Vamos a analizar la función x sobre x cuadrado menos 4. Entonces vamos a tratar de hacer el mismo análisis y esbozar, perdón, y graficar. Ahora vamos a tratar de hacer el gráfico entonces al ojo nosotros como según nos sale. Ya, entonces, un poco más completo respecto al anterior, ¿cierto? El dominio de la función primero. Tenemos que quitarle el menos 2 y el 2, ¿cierto? Sí. Que anulan, ¿no?, el denominador. Vamos a decir, sí, solo sí, ¿cierto? X es más o menos 2. Ahora, como y es igual a 0, sí, solo sí. Bueno, ahí uno también lo escribe, ¿cierto? Es lo mismo que estábamos hablando delante. Sí, solo sí, x es 0, ¿cierto? Sí. Sabemos que f de x es 0 solo si x vale 0. Y eso es lo que nos dice entonces que el origen, bueno, vamos a decir, paréntesis, el origen pertenece a la gráfica de la función. Eso nos sirve para considerar en el momento de que queramos gráfica. Eso, bueno, profe, eso, por ejemplo, si nos piden hacer la gráfica, Ujú. hay que hacer todo lo que hicimos delante, pero antes de ponerse a derivar es bueno, así ver a dónde corta los ejes X, dónde corta el Exactamente. eje. De hecho, justamente lo que nos dice que el origen está en la gráfica es que interceptan a ambos ejes, ¿cierto? Justamente. Entonces, recordemos que para saber la intersección entre los ejes, uno igual a x a 0, ¿cierto? Y luego ve para qué valores de y es 0, ¿cierto? Justamente para poder graficar, sí, hay que tener toda la información que uno puede obtener. Entonces nos va a servir eh, encontrar todas las intersecciones que tiene con los ejes y también encontrar algo que habíamos olvidado, que estudiamos levemente cuando vimos límites, que eran encontrar las asíntotas a una función. Entonces Ah, recordemos que los límites al infinito, o bien el límite sí. cuando la cosa tiende a cero, ¿cierto? Era infinito, nos decía la existencia de asíntotas verticales o bien horizontales. Ahora, para encontrar las asíntotas verticales, son simplemente los puntos en los cuales la función se va a anular. Son los principales candidatos a asíntotas verticales. Donde el denominador se anula. Claro, en este caso sí. Ah, Entonces, que el origen esté en la gráfica, ¿cierto? Nos dice que intercepta, ¿cierto?, a los ejes, por decir de alguna forma. Entonces,
El denominador, bueno, como ya dijimos, ¿cierto? Es 0, si x es 2 y si x es menos 2. O si x menos 2. Entonces, vamos a tener asíntotas verticales. Por otro lado, entonces, para ver acerca de las asíntotas horizontales, hay que analizar el límite cuando x tiende a infinito de la función. Entonces, en este caso, como tiende a infinito, ¿cierto? Hacemos el típico truco de factorizar por el término de mayor grado. Entonces, si factorizamos acá, nos va a quedar algo así, ¿no? Las cosas se simplifican, luego uno evalúa los límites, ¿no? Y al evaluar los límites, esta cosa es 0, esta cosa es 0, entonces nos queda 0 sobre 1. Así, esto es 0. Y nos damos cuenta que entonces esto va a ocurrir para el más infinito y para el menos infinito. Entonces tenemos que y igual a 0, asíntota horizontal. Entonces luego, y igual a 0, ahí, horizontal. Entonces ya sabemos que las funciones van a tener que entrar y salir por i igual a 0. Entonces, así podemos especular por mientras, ¿cierto? Pensando en que si este es nuestro eje de coordenado, hasta ahora lo que estamos viendo, o lo que podemos notar hasta ahora, es que la función va a entrar o va a salir por acá, ¿cierto? Ahí. Va a entrar o va a salir por acá. Digamos, no por el 0, ¿cierto? Pero va a ser asíntota ahí igual a 0. Entonces va a salir, digamos, por ahí, por allá, o por acá y por acá. Y eso lo vamos a ver dependiendo de hacia dónde va ahora, ¿cierto? Si va hacia abajo, si va hacia arriba, vamos a poder encontrar por qué parte baja. Porque digamos, si el siguiente punto va a estar abajo, va a tener que entrar para abajo porque no va a poder tocar al i igual a 0, ¿cierto? Porque ahí estamos en presencia de una asíntota. El único punto en el cual sí va a entrar va a ser en el origen, que ya vimos que sí está en el gráfico. Entonces, especulando, ¿cierto? Hasta ahora, por ahí va la idea de lo que tenemos que va a poder ocurrir. Vamos a dejarlo así. Y eso es todo lo que sabemos, ¿cierto? Ah, y tenemos que en x igual a 2 y en x menos 2 son asíntotas verticales. Ahí tenemos la otra información que tenemos. No sé. Ahí se me fue la recta, pero... Ahí tenemos otra, ¿cierto? Entonces esta cosa, en el fondo, va a ser para abajo por ahí. Esto podemos ir especulando. Si es para abajo, va a ser hacia allá. Si es para arriba, va a ser así. Y acá, o va a ser así, o va a ser así, ¿cierto? Y nos falta información todavía. Y sabemos que aquí pasa por el origen. Entonces, para saber esas cosas, ¿cierto? Nos falta ver si son crecientes, si son decrecientes, si presenta máximo, mínimo y todo eso. Ya. Puntos críticos, entonces. Nos falta derivar y todo eso todavía. Vamos a poner aquí. Puntos críticos. Entonces, primero derivamos, ¿cierto? Entonces, f' de x, por regla del cociente, ¿no? ¿Cierto? Si quiere hacerlo por definición, pero ¿para qué? Ya, si tenemos x cuadrado
Menos 4 en el denominador, sabemos que por regla del cociente, ¿cierto? El denominador va a estar al cuadrado, la parte fácil. Derivamos el numerador, que es x, entonces nos queda 1 por el denominador de nuevo, ¿cierto? Ay, perdón. Menos, derivamos el denominador, ¿cierto? Entonces el numerador se conserva y derivamos el denominador, que es 2x, ¿no? Sí. Entonces el numerador, el denominador, perdón, va a quedar igual. Y en el denominador, entonces tenemos 2x cuadrado acá, ¿cierto? Va a quedar menos paréntesis x cuadrado más 4. Claro, muy bien. Y queremos buscar puntos críticos. Sabemos que esta cosa es 0 solo si su numerador es 0. Ahora, x cuadrado más 4 es Ahí distinto de uno 0, podría ¿cierto? decir ¿Sí? que la derivada siempre es negativa. Claro. Sí, claramente la función va a decrecer entonces en todos los puntos, ¿no? En todo el intervalo. Justamente. Entonces, bueno, lo primero es que notamos que la primera derivada es distinta a 0 para cualquier valor del dominio. Y si eso ocurre, significa que no tiene puntos críticos. Entonces, si no tiene puntos críticos, no va a tener mínimos ni máximos. Ya, entonces esperábamos obtener esa información, ¿cierto? Pero no nos va a decir nada. Pero bien, como dices tú, ¿cierto? Dado que x cuadrado más 4 es positivo, ¿cierto? Siempre. Sabemos que la derivada entonces es negativa para cualquier valor del dominio nuevamente. Entonces la función es decreciente en cada intervalo, ¿cierto? Que sería en todo su dominio, que sería todo R, pero sin el menos 2, ¿cierto? Y el 2. Entonces, en estos tres intervalos, la función es decreciente. Y ahí también uno podría decir que es inyectiva de todo eso. Claro, justamente. Entonces, eso ahí ya nos va dando a dónde teníamos nuestro torpedo de la curva, acá. Entonces, es decreciente, ¿cierto? Entonces nos va a ir subiendo. Entonces aquí ya nos dice inmediatamente que esta cosa va a ser para abajo, por ejemplo, ahí, ¿no? Pero puede ser para abajo de esa forma, como puede ser para abajo de esa forma, ¿cierto? Bueno, de esa forma es difícil que sea para abajo de esa forma, digamos, y que respete la asíntota menos en x igual a menos 2. Pero para asegurarnos de eso, ¿cierto? Nos falta ver la concavidad, ¿cierto? O convexidad, digamos, de la función. Analizando la segunda derivada,
Entonces derivamos, ¿cierto? Se puede derivar nuevamente por la regla del cociente. Vamos a dejar el menos afuera. Y el denominador ya estaba al cuadrado, ¿cierto? Entonces queda elevado a la cuarta. Entonces vamos a dejar el menos afuera. Y luego vamos a ver qué ocurre. Entonces nuestro denominador queda igual. Y derivamos el numerador, ¿cierto? Que me queda 2x. Estamos pensando nuevamente sin el menos, ¿cierto? Y ahora mantengo el numerador. Y lo multiplico por la derivada del denominador, ¿cierto? El denominador, como está elevado al cuadrado, lo podemos sacar por regla de la cadena. Ahora, hay que le da lata a la regla de la cadena, ¿cierto? Para algo así, lo que puede hacer es expandir el cuadrado de binomio, ¿cierto? Y derivar como un polinomio. Ahí cada uno busca lo más fácil para eso. Ya, entonces, por regla de la cadena, bajamos el exponente de x cuadrado más 4, ¿cierto? Esto que elevado a 1, por la derivada interna, la derivada de x cuadrado de 2x, ¿cierto? Profe, pero es x cuadrado menos 4. El denominador, ¿cierto? Gracias. Ahí sí. Muy bien. Podemos Para que no factorizar quede tan feo, se podría factorizar por x cuadrado menos 4 arriba. por arriba por X cuadrado menos 4. 4. Y por 2x también se puede sacar por fuera. Saquémosle todo eso. Ahí estoy olvidando el menos, ¿cierto? Factor de... Y entonces el primero me queda solo x cuadrado menos 4, ¿no? Sí. Menos, y en el segundo, ese, no, el de acá lo sacamos, el 2x lo sacamos, entonces nos queda 2x cuadrado más 4. Y el denominador queda el mismo siempre. Bien. Entonces podemos simplificar aquí, ¿cierto? S con uno de los de acá. Vamos a escribirlo así. Y lo de acá adentro Queda lo podemos menos reducir. x cuadrado menos x cuadrado menos 8. Entonces, Pero se puede sacar el menos para afuera y se va con el otro menos. Quedaría 2x factor de x cuadrado más 8. Ah, no. menos. Espera. Ah, ya, sacamos el menos, ¿cierto? Queda más 12, no más Más 8. 12. Eso ya. Sí, ahí sí. Claro, y el menos se fue con el menos de acá. Muy bien. Bien, entonces ahí tenemos la segunda derivada. Perfecto. Ahora, la segunda derivada es 0. Bueno, nuevamente vemos, ¿cierto? Aquí tenemos un x cuadrado, esta cosa jamás se nos va a ir. Lo da el denominador. Sabemos que el 2 ya no está en el dominio de la función. Y significa que entonces la segunda derivada es 0 solo si x vale 0, ¿cierto? Sí. Y solo si x0. Entonces, ese es nuestro candidato, ¿cierto? A punto de inflexión. ¿Cómo podemos saber eso? Para confirmar, ¿cierto? Su candidatura.
de punto de inflexión sería calcular la tercera derivada, evaluarla en cero y que sea distinto de cero, ¿cierto? Ah, pero Pero no lo vamos a hacer. yo haría otra cosa. Ujú. Es que ahí el signo de la segunda derivada lo está mandando el x y x cuadrado menos 4. Claro, exactamente. Lo de arriba Entonces, siempre es positivo, ¿cierto? No nos va a influir jamás. Solo como bien tú dices los de acá. Vamos a analizar. No, no estamos sin espacio acá. Bueno, lo único que vamos a poner aquí, entonces, igual, sí, tenemos un posible candidato a inflexión, ¿cierto? Candidato a inflexión, ¿cierto? Y lo puede verificar asegurando que la tercera derivada evaluada en ese punto sea distinto a cero, ¿cierto? Ya, entonces la tarea, ¿cierto?, es derivar la segunda derivada. No es algo difícil, ¿cierto? Pero va a tener que cancelar muchos términos probablemente. Entonces lo que queremos ver ahora es los signos, ¿cierto? La concavidad, en el fondo. claro. Pero no es tan complicado de ver porque hay que ver cuando es menor que cero y mayor que cero. Claro. Y entonces, de hecho, eso lo podemos ver así nomás. Ya, tenemos entonces el caso x menor que menos 2. Si esto ocurre, eh, Está positivo. da positivo, ¿cierto? No, pues no da negativo, po, porque es menor que menos 2. Si es menor que menos 2, ya está Ah, en sí, el sí. cuadrado, lo de abajo es positivo y lo de acá es negativo. Hay que poner por acá la segunda derivada quizás. Vamos, para no estar volviendo cada rato, vamos a escribir aquí la segunda derivada. Entonces esto es 2x de x cuadrado más 12. Ya, entonces, si x es menor que menos 2, nuestra segunda derivada es negativo. Y si es negativo, ¿cierto? F es cóncavo. El intervalo en el que x es menor que menos 2. Ah, perdón, menos 2. Voy a poner puntito 1. Otro puntito. Entonces, ahora, si x está entre menos 2 y 0, ¿qué ocurre con la derivada acá entonces? Lo de acá es negativo, pero lo de acá también, ¿cierto? Ahora sí. Ahora me queda que es positivo. ¿Cierto? Lo de acá lo olvidamos. Lo de abajo, lo de acá me va a quedar positivo, ¿cierto? Pero me va a quedar positivo, pero menor que 4. Como es menor que 4, entonces lo de abajo es negativo. Y el 2x también va a ser negativo, ¿cierto? Por lo tanto, ese cociente va a ser positivo. Es decir, f es Ah, sí, sí, sí. convexa, ¿cierto? En el intervalo menos 2,0. El siguiente caso, si x está entre 0 y 2 positivo ahora.
Bueno, va a ser igual que el anterior si no me equivoco. ¿O no? Ah, no, po, porque el signo de 2x positivo ahora. Entonces, si ahora x está entre 0 y 2, lo de arriba es positivo. Y lo de abajo, Abajo es negativo. lo de abajo es negativo, ¿cierto? Porque tengo que estar entre, si x está entre 0 y 2, x cuadrado está entre 0 y 4, entonces esto es negativo. Y lo de arriba es positivo, ¿cierto? Entonces, esto es negativo. Y así, f es cóncavo. Ay, que no se corre esta cuestión. En el intervalo 0,2, ¿cierto? Y finalmente, si x es mayor que 2, entonces la segunda derivada es positiva, ¿cierto? Aquí claramente todo es positivo. Sí. Y f es convexo, ¿no? En 2 con infinito, ¿cierto? Ahí tenemos entonces qué ocurre con todos los tramos. Ya, ahora podemos entonces estimar de una manera más sensata nuestro flujo. Entonces vamos a pensar nuevamente en el eje coordenado de esa forma. Vamos a marcar aquí las asíntotas que habíamos encontrado. Entonces tenemos ahí en el -2, ahí. En el -2, en el 2, ¿no? Estamos pensando ahí en el 0. Nuestro eje X, nuestro eje Y. Y estas son las asíntotas, ¿cierto? Entonces, en realidad estamos pensando ahí que estas cosas están un poco punteadas. Sabíamos que ingresábamos desde acá, porque aquí también teníamos una asíntota, ¿cierto? A pesar de que era el eje, también sabíamos que era asíntota. Bueno, y teníamos que era decreciente, ¿cierto? Siempre. Claro. Entonces tenemos acá cóncavo. Ah, Ya, entonces estábamos bien. Ay, chuta. Aquí mis habilidades del dibujo, ¿cierto? No van a hacerse lucir. Porque digamos. Ya, tenemos cóncavo. Convexo, entonces la vueltecita va para el otro lado, ¿cierto? sí, Va por allá. Y de aquí cambiaba nuevamente, ¿cierto? En el sí. 0 cambia nuevamente a ser cóncavo. Y finalmente es convexo y también decreciente. Y tiene que respetar la asíntota, ¿cierto? No tiene que pasar al eje X o Y igual a 0. Entonces, esa es la gráfica de la curva a través del análisis que le hemos hecho. Todo a través de las derivadas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya sabemos hacia dónde estamos apuntando, ¿cierto? Utilizando todo esto, por lo tanto, vamos a posteriormente hacer más ejemplos de estas cosas. Vamos poco a poco, ¿cierto? Ir cambiando el nivel de las funciones, digamos, ¿cierto? La definición de la función un poco más compleja, lo cual va a dificultar el análisis completo, porque a veces, ¿cierto? Una misma función puede tener muy sencillo la parte de sus derivadas, el análisis de los signos de la derivada, pero muy difícil ver la existencia de una asíntota, por ejemplo. Y también tenemos que ver otros casos de asíntota. Por ejemplo, nosotros hasta ahora hemos visto solo si tenemos asíntotas verticales u horizontales a través de los análisis de límite. También se puede establecer cuando una función tiene una asíntota como asíntota una otra función. Generalmente ahí se piensa solo en ecuaciones lineales como asíntota. Por ejemplo, la recta y igual a x. Ah, sí, sí, yo he visto en un libro que hablan de asíntota oblicua. Y ahí Exactamente, esas son las oblicuas. Y igual a x o igual a menos x, por ejemplo. claro que calculan, por ejemplo, la pendiente de esa, si es que existe, como f de x partido por x.
cuando Claro, X va infinito. claro. Sí, sí, Exactamente. lo vi el otro día. Muy bien. Entonces, ese tipo de ciertos ejemplos vamos a ver en el trazado de curvas, que es una parte importante de la siguiente evaluación. De hecho, el quiz antes del último quiz es análisis de gráficos en realidad, o de funciones, digamos, gráfico de curva. Porque hasta ahora nos Ah, hemos dado cuenta que con un ejercicio de gráfico curva basta para gastar una hora en hacer el análisis completo. Entonces, va a ser un tiempo prudente ahí que vamos a dedicar eso a es el 29. el 29. Al menos ahí está calendarizado. Vamos a estar confirmando apenas se acerque la fecha con el profesor O'Brien, dado que hay algunos atrasos en cuanto a contenido, aunque no es tan grave todavía.